Saludos amigos, aquí estamos en El Foco, su programa especial de fin de semana. Esta noche tenemos un distinguidísimo invitado, vamos a conversar con Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz es un dirigente político de amplia experiencia en la práctica política, ha sido funcionario público, es abogado de los tribunales de la República y vamos a hablar con él. Él es parte del equipo que acompaña en el esfuerzo por construir un gobierno desde el ala opositora a Luis Abinader, candidato presidencial de la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Ángel, bienvenido. Un gusto, hermano. Sí, Ángel, se ha producido una serie de eventos en el país que a todos nos llaman la atención. El primero, por primera vez en la historia, se suspenden unas elecciones, aunque del ámbito municipal, la elección del territorio, pero una elección nacional, un llamado de la Constitución de la República. ¿Qué te parece este evento y cómo impacta la actividad política en la República Dominicana? Tú que eres un hombre que acompañaste al doctor Peña Gómez, que tiene la experiencia de haber participado en diversas jornadas en el país. Mira, la verdad que la República Dominicana está profundamente consternada y sorprendida. Y esto ocurre porque se supone que estos tiempos, siglo XXI, la época de la comunicación digital, de la comunicación global, de el mundo de los millennials, era impensable cuando en 1994 la República Dominicana vivió un recorte de periodo y tuvo que producirse un gran pacto político que alumbró el inicio de un ciclo de reformas trascendentales para la vida democrática e institucional que 20 y tantos años después estuviéramos nosotros piqueteando la Junta. Y cuando digo nosotros, en mi caso, yo no he ido frente a la Junta porque pienso que la sociedad dominicana se ha empoderado de la situación y los que somos activistas políticos debemos ceder el protagonismo a esa sociedad que de alguna manera había estado ausente de los procesos y que ha despertado con este hecho. Esto es condenable, es triste. Esto, aunque yo sea parte de la coalición de la oposición, esto no me hace regodearme ni sentirme como, dicen en mi campo, como puerco en posigla. Todo lo contrario, me hace sentir profundamente entristecido porque veo retroceder en avances institucionales y conquistas de la vida democrática del país que todos nosotros pensábamos que se habían consolidado. Y esto, hay una expresión que usan mucho en los campos de la República Dominicana, de donde yo procedo, y en los barrios, de que a veces se cometen hechos y la gente dice, es alguien que perturba la paz del sector o de la ciudad donde vive porque está vinculado a hechos delictivos, y la gente dice bien muerto pero mal matado. Ya. En este caso está mal muerto y peor matado, porque la verdad que es un hecho abominable lo que ha ocurrido. El subsecretario de Estado, el ex subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Roger Noriega, planteó que es imposible imaginar y que por su experiencia que la oposición pueda atentar contra un proceso y que por su experiencia siempre los eventos que atentan contra los procesos electorales proceden de las altas esferas del poder. Aquí vemos que las acusaciones se ciernen sobre un coronel asignado a la escolta del candidato presidencial de la oposición, del puntero en todas las encuestas, y además un coronel que simplemente recibió información de un técnico que laboraba en el área técnica de una compañía de la suplidora de servicios de la Junta Central Electoral,
que identifica que se está cometiendo un acto ilícito. Entonces, este interés de este planteamiento de Roger Noriega, ¿qué te parece? Mira, yo quiero empezar por un elemento que ha sido un poco pasado por alto en todo este proceso y es un hecho que también indica la vulneración y el retroceso que hemos tenido en el avance democrático de la vida de la República Dominicana. Es de que nosotros estamos hablando que el teléfono de un hombre que es la avanzada de un candidato presidencial que, como bien tú señalas, está puntero en todas las mediciones estadísticas medianamente independientes. ¿Cómo es posible que estemos aireando de manera pública, sin ningún tipo de pudor ni de recato, que el teléfono de ese coronel fue intervenido sin que mediara ninguna orden judicial? Eso quiere decir que el poder político en la República Dominicana, y recordemos por lo que tuvo que renunciar un presidente de Estados Unidos por algo mucho más pequeño que esto, es claro que estaba siendo monitoreada todas las conversaciones de ese coronel. Imaginemos entonces lo que debe estar pasando con los teléfonos del resto de la gente que está conduciendo la campaña del candidato presidencial. Pero esto es una comedia. ¿A quién beneficia el crimen?, dicen los investigadores. ¿Y a quién puede beneficiar la extensión del proceso de campaña? Ni remotamente se puede pensar que a la oposición, claro, que no tiene recursos, que no tiene negocios con instancias del poder, que no tiene padrinos, porque nosotros hemos visto, y lo vimos en el proceso del 6 de octubre, cómo el gobierno de manera a mandíbula batiente exhibe la designación de ministros, de directores generales y de figuras de principalía del gobierno central, gente que maneja cualquier cantidad de recursos públicos al frente de campañas electorales. Entonces, mal podría pensar ningún ciudadano que mínimamente ejercite su cerebro que la oposición podía pretender extender el proceso de campaña electoral. Sí, Ángel, antes de irnos a la pausa, pero creo que tengo todavía posibilidad de hacerte esta pregunta, los resultados de cómo se veía el desarrollo del proceso. Esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo se veía para ustedes, el bloque de opositor? Mira, los políticos, igual que los sismólogos, miden los movimientos telúricos. Los políticos que nos convertimos en cientistas sociales, podemos identificar los movimientos sociales cuando van en desarrollo. Lo que había ocurrido con un recorrido nacional que hizo el candidato de la oposición, que como tú señalaste, está puntero, bordeando el 50%, era un sismo lo que se estaba produciendo, un tsunami electoral. Incluso yo sostenía durante los últimos días anteriores al 16 de febrero que el efecto de cola de ese gran movimiento que estaba produciendo Luis Abinader en todo el territorio nacional iba a traer consigo alcaldías que parecían, hacía 35, 40 días, que la oposición no tenía posibilidad. Sin embargo, ese efecto de movimiento del cambio encabezado por el candidato presidencial, que había salido a respaldar todos los candidatos municipales en todo el territorio nacional en una gran labor de activismo, inclusive, Oli, sí, nosotros comprobamos que en municipios como Puerto Plata, que hace 45, 50 días, la batalla era bastante cerrada, sí, el 15 de febrero, todas las mediciones medianamente independientes y de credibilidad daban como ganador ampliamente al candidato de la oposición. Bueno,
Para luego volver y responder después de la pausa, quiero preguntarle a Ángel de la Cruz por qué el candidato Luis Abinader apoyó la decisión de todos los partidos políticos de suspender el proceso a nivel nacional. Vámonos a la pausa. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Sí, aquí estamos de nuevo en el foco. Estamos compartiendo con Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz, abogado de los Tribunales de la República, miembro del equipo de campaña nacional de Luis Abinader, quien encabeza la coalición opositora, el candidato puntero en todas las encuestas que se han presentado, la de los diarios, la de los grupos económicos, todas las encuestas que se han hecho. Y estábamos hablando, le hice una pregunta a Ángel cuando nos fuimos a la pausa, y es, ¿por qué? Y han surgido algunos cuestionamientos, sobre todo algunos voceros del oficialismo, que por qué Luis Abinader, si estaba ganando sus candidatos, pidió o apoyó la suspensión del proceso a nivel nacional y no a nivel parcial. Primero, por respeto a la ciudadanía, por respeto a los votantes. Era conocido de todos los dominicanos que el voto electrónico estaba pautado en promedio entre un 65 y un 70% de la población electoral nacional. Entonces, ¿cómo tú ibas a privilegiar que el 30% de los posibles electores o sufragantes tuvieran el derecho a ejercer su derecho a votar, a elegir y a ser elegido en el caso de los que eran candidatos a regidores y a alcaldes y directores de distritos municipales y vocales, y que entonces el otro 70% no tuviera su derecho? Pero algo más, más importante aún, Luis hizo un ejercicio responsable de liderazgo político. Y además, lo que hemos vivido tantos procesos electorales, sabemos que el interés de algunos de que se votara en una parte del país y en la inmensa mayoría no se votara, algún ardid encerraba. Y ahí yo retomo un poquito la pregunta anterior de quién organizó esta trama. Y yo digo, lo que conocemos a la sociedad dominicana, un coronelito, y no lo digo en tono peyorativo, sino lo digo en términos objetivos, porque nosotros sabemos... La mejor prueba de que es un coronelito es que se le vulneran todos sus derechos de la forma en la que ha sido apreciado. Desde luego, desde luego. Es la mejor forma de que no se trata de una gente poderosa. Pero, Oli, el delegado ante la Junta Central Electoral
del partido de gobierno es nada más y nada menos que el flamante ministro de Interior y Policía. Insólito. El delegado técnico ante la Junta Central Electoral del partido de gobierno es nada más y nada menos que un subdirector del Departamento Nacional de Inteligencia. Que todos los que hemos hecho ejercicio de gobierno sabemos exactamente lo que significa eso. Y no estamos hablando de cualquier director, subdirector del Departamento Nacional, sino un subdirector que tiene la categoría de miembro del comité político del partido de gobierno. Y un hombre de la intimidad. Y un hombre de la intimidad del... ¿Y quién puede pensar que a una estructura de poder y el otro representante ante la Junta Central Electoral es nada más y nada menos que el ministro de Deportes? O sea, ante esa estructura de poder, ¿quién puede pensar que un coronel que opera de la oposición con la característica personal de este coronel y un técnico que lo que hacía era que, preocupado por una situación que él percibía irregular, llamó la atención de quien él creía que tenía posibilidad de alertar o de actuar? Y como dice él en una entrevista que le hizo una importante comunicadora, él dice simplemente: yo, conociendo la integridad de este coronel, lo llamé para servirle una información a los fines de poder ayudar a que la República Dominicana siga el tránsito adecuado, democrático que vive hoy. Bueno, la verdad es que esas explicaciones dan claridad. Además, hay que saber que el cerebro de la tecnología en cualquier proceso electoral es fundamental, tanto para el cómputo como para cualquier otra parte. Y por lo tanto, entiendo responsable la actitud del liderazgo de la oposición que encabeza Luis Abinader. Ángel, el PRM, sus aliados, el bloque opositor, estas elecciones municipales para el 15 de marzo, ¿quiere el PRM elecciones el 15 de marzo? ¿Está de acuerdo con esas elecciones? ¿Puede ir y competir con un gobierno que ha dado muestra que no tiene miramiento a la hora de utilizar recursos, de hacer compras para, al margen de las normas, para ayudas sociales en momentos electorales? Los abogados decimos que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y no hay un momento más oscuro de la noche que cuando empieza a amanecer. No hay un momento más oscuro de la noche que cuando el alba despunta. De ese mismo modo, hermano querido, pueblo dominicano, no hay fuerza capaz de prolongar esa oscuridad. Y es lo que está pasando en República Dominicana. El pueblo despertó, se empoderó. No importa cuánta amenaza de compra de cédulas, de compra de conciencia, de reparto de electrodomésticos, de reparto de raciones alimenticias, no importa nada de eso. En 1978, cuando nosotros éramos apenas adolescentes, el pueblo dominicano acuñó una frase que se hizo un grito de guerra. Le cogemos la fundita y no somos reformistas. Entonces, yo le digo al pueblo dominicano, y yo te comento a ti, Oli, que los candidatos a alcalde del PRM y a directores de junta sostuvieron una reunión recientemente y había que ver eso, cómo todos de manera eufórica pedían que las elecciones fueran en una semana. Están llenos de la vitalidad que le imprime la decisión del pueblo de cambio. Nosotros vamos a ver el 15 de marzo a un PRM más fortalecido que el 16 de febrero. Y vamos a ver
victorias electorales que estaban peleadas el 16 de febrero, que ahora el 15 de marzo van a ser victorias contundentes. Ángel, la política trae su sesgo. Tenemos un presidente que intentó reelegirse, que incluso tuvo el líder de la oposición junto al pueblo que salir y otros, incluso una facción de su partido que al final terminó en una división, el Partido de la Liberación Dominicana. Sabemos de que en el proceso de febrero hubo violencia. Vimos, por ejemplo, amenazas en San José de Ocoa de funcionarios y gente poderosa del gobierno. Hablamos del cónsul en Nueva York, incidentes en Barahona. ¿Qué llamado le hacen ustedes al presidente de la República, Danilo Medina, que ha de estar ocupando el solio del Palacio Nacional hasta agosto, como establece la Constitución? ¿Qué llamado le hacen en este momento en el que incluso se vio gobernadores, gente de poder, incidentando el proceso? Lo primero que yo pienso que nosotros tenemos que recordarle al presidente de la República que la República Dominicana no va a terminar el 15 de marzo, ni va a terminar el 15 de mayo. No va a terminar. Habrá República Dominicana después de Danilo, después de Leonel, después de Hipólito, después de Luis Abinader. La nación dominicana tiene que prevalecer y el presidente de la República no puede actuar como militante de un partido, no puede actuar como representante radical de una fuerza que busca de manera desesperada preservar el poder. Él tiene que colocarse por encima de las circunstancias. Él tiene su propia estrategia porque él es un político. Y yo pienso que parte de su plan, que no lo conocemos y que no lo conoce, yo pienso que mucha gente o que muy poca gente lo conoce, tiene que incluir necesariamente sobrevivir en términos históricos. Así es que nosotros le pedimos al presidente que no actúe como jefe de una facción política, sino que actúe como lo coloca la investidura que el pueblo dominicano le otorgó hace 4 años, como el primero dentro de los 13 millones de dominicanos. Así es que yo no tengo duda que el Partido Revolucionario Dominicano moderno se encamina a una victoria resonante el día 15 de marzo. Una victoria que simplemente va a confirmar lo que estamos viendo frente a la Junta Central Electoral, frente a las juntas municipales de todo el territorio nacional y la actitud que vive la sociedad dominicana. Ángel, ayer, País Posible, antes de ayer, País Posible, la formación número 27 de La Boleta, proclamó que tiene como presidente al ingeniero Milton Morrison, a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República. Con esto van 10 organizaciones políticas formales registradas, según entiendo, que respaldan a Luis. Se proyecta otros apoyos de movimiento, de suma de líderes en el plan hacia el mayo 17, al 17 de mayo de este año. Yo dije en un evento que se celebró en el Lina que ese evento era solo la punta del iceberg de esta ola de integraciones a la campaña de Luis Abinader. Esto no se va a detener. El apoyo antes de ayer del ingeniero Morrison y de País Posible es un apoyo de mucha calidad, de mucha sustancia en términos de lo que significa. En términos cualitativos. Hablamos de nivel profesional. De jóvenes profesionales, clase media,
gente que dignifica la política, y el paso de País Posible sigue siendo parte de una ola que va a ir increciendo de manera permanente. Luis va a llegar hasta el día 14 de mayo recibiendo adhesiones, porque cada vez más dominicanos se suman a la necesidad inminente de que se produzca un cambio en la República Dominicana. Yo siempre señalo, y esto lo comento con muchos de mis amigos, que con todas las imperfecciones que pueda tener la democracia norteamericana, es, ante mi modo de ver la política y la vida, la democracia más representativa, más sólida, más consolidada que tiene el globo terráqueo. Y en Estados Unidos casi de manera automática se produce que los demócratas gobiernan 8 años y después de esos 8 años de gobierno de los demócratas vienen 8 años de gobierno de los republicanos. Es como si fuera una regla no escrita. No. Y la sociedad actúa en esa dirección, porque cuando los partidos duran tanto tiempo en el poder, se entronizan en las instituciones y pierden el contrapeso, ocurre lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana. Sí, Ángel, bueno, he visto muchos artistas apoyando la reacción esta semana a propósito del colapso de las elecciones, de cómo fracasaron las elecciones del 16 de febrero. Pero vimos un llamado, no sé si lo escuchaste, de Ramón Orlando Baloy, quien es un cristiano, un hombre que dedicó su vida a la iglesia, a pastorear una iglesia evangélica, un hombre que lo ha hecho de corazón, porque sabemos que Ramón Orlando no es un hombre que anda buscando privilegios ni recursos, porque su música le dejaba recursos. ¿Cómo valora esta decisión y el llamado de Roger, de otros artistas y la integración de gente que tradicionalmente se veía al margen de la política, que hoy entiende que deben ser parte de estos eventos? Cuando las sociedades se empoderan y se ponen de pie, ocurren esas reacciones de figuras que normalmente no son proclives por su naturaleza, por su modo de vida, a involucrarse de manera activa en la política, cosa a la que yo siempre he sido contrario. Yo me siento feliz cuando yo veo que figuras con estas características toman parte, porque al final de cuentas esta nación nos pertenece a todos, y hacer que sea vivible, que sea decente, que se respete la institucionalidad, es una responsabilidad de todos, porque al final aquí vamos a vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras descendencias. Yo felicito a Ramón Orlando, a un grupo de jóvenes, a Juan Luis, a un grupo de jóvenes que han estado todos estos días frente a la Junta Central Electoral, jóvenes artistas, a un grupo de comunicadoras, mujeres que tienen toda su vida dedicada de manera abnegada al trabajo de la comunicación. De verdad que me siento profundamente motivado por la reacción de la sociedad en su conjunto. Sí, Ángel, la Junta Central Electoral. Vamos a hablar de un tema importantísimo. Bueno, ahí está la imagen de Juan Luis Guerra también, donde plantea que defiende el derecho a protestar pacíficamente de los dominicanos. Gracias a Juan Luis, porque siempre tiene presente el país, como tú decías, Ángel. Tenemos una Junta Central Electoral de personas. Yo recuerdo, y lo dije en la radio, en mi comentario de la radio, que cuando se decidía seleccionar los miembros de la Junta, hablé tanto con Luis Abinader como con el presidente, el expresidente Hipólito Mejía, planteándole que la Junta debía ser un consenso entre los dos partidos mayoritarios, entre el PRM y el PLD. Ambos me plantearon que compartían la idea de una Junta independiente. Se cogió personas, en mayoría, vamos a decir en mayoría, que no tenían afiliaciones políticas. Es decir, digamos 3 de ellos. Le puedo mencionar al propio presidente,
al Roberto Saladín Celín y a doña Carmen Inver Brugal. En este caso, ¿quitamos la Junta o le damos a la Junta una oportunidad de engrandecerse y cumplir con su deber, con el deber que la Constitución le manda? El ser humano es imposible que se desligue de las emociones, de los sentimientos, de los afectos y desafectos. Pero sobre todo, y lo que hacemos políticas siempre sabemos, tenemos claro que la acción política, que el voto inclusive, es una acción, lejos de lo que la gente cree, esencialmente emocional. Y nosotros no somos ajenos a esa realidad. Si nos dejáramos conducir de las emociones y de las ansias reprimidas del pueblo dominicano, y por qué no decirlo con responsabilidad, de muchas acciones que la Junta se ha visto como protagonista, lo que quisiéramos decir es que la Junta renunciara y nos colocáramos con este planteamiento en los anhelos. Yo estoy convencido de un % bastante alto de la población dominicana. Yo me atrevo a decir, me arriesgo a decir que de manera mayoritaria. Sin embargo, ese no es nuestro papel. Como exactamente lo ha señalado y manejado el candidato presidencial de la coalición de oposición, Luis Abinader, yo pienso que nosotros estamos combinados a mantenernos, como dijo él, el día domingo 16 de febrero, cuando habló al país y dijo que él había jugado un papel estelar para que fuera soporte del trabajo de la Junta. Yo pienso que en este momento nos toca jugar ese mismo papel. Sin embargo, a la Junta le toca jugar un papel realmente efectivo, realmente independiente, y que de manera definitiva, no que actúe en beneficio de un lado ni del otro. Nosotros nunca pretendemos que la Junta actúe para beneficiarnos nosotros, sino que sea garante, como todos los dominicanos estamos expectantes, a que el derecho que los dominicanos vamos a ejercer el 15 de marzo y el 15 de mayo sea necesariamente reconocido de manera correcta. Bueno, estamos conversando con Ángel de la Cruz. Vamos a hacer la última pausa. Ángel, cuando volvamos vamos a hablar un poco de políticas públicas. Sé que eres también especialista en temas de políticas públicas. Vamos a hablar de esto. Vamos a la pausa. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan.
Bueno, aquí estamos de nuevo, señores, en el foco. Estoy conversando con Ángel de la Cruz. Vamos a hablar ahora de políticas públicas, pero ¿qué pasa? La oposición política ha convocado una marcha por el respeto a la democracia, por el respeto a la institucionalidad, a la Constitución y a las leyes. Vamos a ver qué piensa Ángel de eso. La oposición tiene que ser, como ha sido, ecuánime, soporte de la institucionalidad, pero firme. Y esta marcha de mañana simplemente cumple un papel de, como su nombre lo señala, de recordar al poder y recordar al presidente que a él le toca actuar como presidente de todos los dominicanos. Y eso nos incluye a nosotros, la oposición. Exigimos y vamos a exigir en esta marcha respeto al derecho a manifestarse contra acciones que el pueblo entiende incorrectas, inadecuadas, y que nosotros exigimos que la institucionalidad del país sea respetada. Esta marcha es simplemente un canalizador de energías que es mejor, que es lo más conveniente para la nación, que sean canalizadas adecuadamente en movilizaciones pacíficas. Bueno, Ángel, te hablaba ya después de la marcha, que es un evento, bueno, convocado para mañana, como decimos, donde la gente expresará, como dice, la necesidad de que el país se encarrile por la institucionalidad, por el que esto funcione como un Estado de Derecho y que quienes tienen obligaciones públicas no se desentiendan de ellas. Vamos a hablar un poco de políticas públicas. El gobierno ha anunciado, aunque ahora pospusieron la inauguración de Punta Catalina, antes de su inauguración, la venta. He escuchado técnicos como Antonio Almonte, especialista en temas energéticos, entre otros, hablando de que se está subvaluando, de que una planta que cuesta el costo para el Estado Dominicano supera los 3.000 millones de pesos, incluyendo los costos financieros, y que su valor de mercado superaría los 2.000 millones, se está tratando de poner a un costo de 600 millones de dólares, que estaba hablando, o sea, peso es un error. Entonces, ¿qué valoración tiene de esto, de esta actitud y además de otros temas de políticas públicas que te quiero consultar? Mira, lo primero es que lo que hemos tenido la fortuna de ser parte de algún ejercicio de administración del Estado, aunque sea en posiciones, digamos que no sean de las posiciones fundamentales de la conducción, del rumbo de un gobierno, porque simplemente nosotros fuimos presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, que aunque tiene incidencia nacional, digamos que no define el curso de la economía, de la política energética, de la política de salud, pero uno tiene participación en consejos de gobierno ampliado y fuimos parte de la burocracia de la administración del Estado. Lo que hemos tenido ese privilegio, sabemos que en el tramo en que nos encontramos hoy estamos a finales del mes de febrero y vamos camino a un proceso electoral en marzo y 2 meses después vamos camino a otro proceso electoral en mayo. Esto quiere decir que aunque el Estado no puede detenerse, pero hay elementos de prudencia elemental que aconsejan que una estructura de producción, como es el caso de Punta Catalina, con todos los niveles de requiso que ha tenido desde su anuncio de construcción, desde lo que fue su licitación, sus costos, hasta este momento en el que fatídicamente, y lo digo porque es lo que siento, lamentablemente, no se ha podido cumplir con la
puesta en marcha como esperaba el pueblo dominicano hace más de 3 años, entonces es contraproducente, primero por esos elementos, antes de entrar en lo que tiene que ver con el costo versus el precio al que todo el mundo sospecha que se piensa establecer como precio para la venta. Y digo que sospecha porque de manera oficial eso no se ha planteado. Sin embargo, las advertencias, los llamados, inclusive del propio candidato presidencial de la coalición opositora, que recientemente exigió al gobierno dominicano detener el apresto de la posibilidad de la venta de esa estructura de producción de energía que es la obra más costosa que ha acometido el Estado dominicano. En otro orden, Ángel, en esta semana se produjo un evento que está en todas las redes sociales. El Estado dominicano prohíbe una canción. Esta canción, por su contenido lesivo, sobre todo para los menores. Y en una escuela pública, en un acto que convoca a la escuela, todos sabemos que las escuelas manejan presupuesto, aunque no tienen planes de inversión para esto. Yo he dicho varias veces que fui testigo de una directora de escuela devolviendo un cheque, devolviendo un dinero que le quedó, y el Ministerio de Educación decirle que no hay cómo recibir el dinero, que lo gaste de cualquier manera, que pinte. Y ella, yo pinté, pero no importa. Es decir, que vemos que el gobierno gasta mucho y mal, pero también no acomete sus propias políticas. Es decir, vemos un gobierno que se desentiende de sus obligaciones más básicas. ¿Qué cambiaría de Luis Abinader llegar a la presidencia de la República en ese bloque que crece, que se nota y del cual usted parte? Mira, yo pienso que la primera acción a la que Luis está obligado a emprender es una evaluación seria y una reflexión sobre la política de endeudamiento externo de la República Dominicana. Con esto no quiero decir, porque nunca he sido partidario de decir no vamos a tener financiamiento. Sin embargo, una cosa es asumir financiamientos internacionales que vengan a resolver elementos como la reconstrucción del aparato productivo de la República Dominicana, porque tú tienes hoy a la República Dominicana exportando azúcar. Y entonces, estos son elementos que tienen que llamarnos profundamente a la reflexión. Tú tienes a la República Dominicana que continúa una política de exportación de productos agrícolas que nosotros deberíamos ser capaces de ser autosuficientes, como es el caso de la cebolla, de los granos, del ajo, y sin embargo eso sigue siendo una de las partes fundamentales de acciones de negocio a lo que se vincula el Estado dominicano, contrario a lo que debería ocurrir. Yo no tengo duda que un gobierno de Luis Abinader está obligado a fortalecer una política de financiamiento cierto al desarrollo del emprendedurismo, el fortalecimiento de la pequeña empresa. Tú tienes en Singapur, que es el gran fenómeno de la humanidad, de lo que fue el desarrollo de la mediana y pequeña empresa, igual que la India, donde... Aunque en Singapur hubo un estricto cumplimiento de la ley y la aplicación efectiva de un plan de seguridad que ya Luis presentó a la República Dominicana. A eso iba. Sí. Sin duda que son dos elementos fundamentales para que podamos alcanzar esas metas. Mira, el tema de la seguridad ciudadana es un factor que sale en todas las encuestas como uno de los principales problemas. Sin duda. Y Luis, no solo porque tiene un gran equipo de asesores en esa materia, porque ha presentado un plan específico con detalles,
sino porque además Luis es un hombre que, como tú lo sabes, es economista, tiene una disciplina de trabajo. Tiene experiencia práctica en gestión y producción. De producción. No es un abenedizo. Él sabe lo que cuesta crear un empleo desde el ámbito privado. Exacto. Porque cualquiera con un presupuesto público nombra gente. Es cómo usted produce y cómo usted atrae inversión, porque él es un inversionista. Por eso contribuyendo contigo, ha dicho que él no viene a buscar privilegios al Estado, sino la alegría de servir a su gente. Que es un compromiso que tú, que lo acompaña en todos esos recorridos en el interior, sabes que es bastante sacrificio, porque yo sé lo que ustedes deben hacer cada vez que salen a recorrer el territorio nacional con todas las limitaciones, Ángel, que se tienen. Mira, yo siempre digo en mis actividades políticas, en mi recorrido, en mi visita a la gente, que hay políticos a la carrera y políticos de carrera. Y yo pienso que, y es una cosa que la he resaltado de manera continua, el hecho de que Luis se dedicara los últimos 11 años de su vida a recorrer la República Dominicana, a formarse sobre los temas esenciales, básicos para desarrollar una nación, y se haya dedicado a formarse en eso y a vivir de primera mano, a conectar con los problemas y a conectar con la gente. A Luis Abinader le llegó el momento, y es un hombre joven, enérgico, pero maduro, capaz. Cuando tú lo escuchas hablar, cuando tú lo ves interrelacionarse con los humildes, con los de a pie, con la clase media, con el empresariado, cómo ha manejado las situaciones de crisis en la que ha vivido el país en el último año, tú te das cuenta que es un hombre que está listo para cambiar el rumbo de la República Dominicana. Bueno, señores, hemos tenido el honor de compartir con Ángel de la Cruz en este programa En el Foco. Esperamos que puedan seguir compartiendo con nosotros. Si usted vio la última parte del programa, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, entrevista a Ángel de la Cruz en el Foco. O también están a través de nuestras redes sociales, tanto de Twitter como Instagram. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo programa.